Bueno, regresamos. Quiero hacer un recordatorio, si lo podemos decir así, sobre los dones del Espíritu Santo. Los hemos estado trabajando para que ustedes y yo podamos comprender lo que Dios nos quiere decir. Necesitamos todos los dones del Espíritu Santo. Porque, como ya se dijo en 1 Corintios 12, hay diferentes dones que ha dado el Espíritu Santo. Y aunque son en cierta forma diferentes, pero todos vienen del Espíritu Santo. Entonces, necesitamos esos dones. Voy a recordar un momento acá y leemos para recordar. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y se lo saben ya, pero los repetimos. Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todos en cargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a uno les concede, hablen con sabiduría, y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él le parece mejor. Aquí más adelantico vemos que Pablo dice que es necesario, él aconseja que anhelemos los mejores dones. Allá cada uno en su corazoncito, en su mente, piense, porque me imagino que han venido pensando cuál es el mejor don, cuál es el don que quieren que el Espíritu Santo les regale. Porque todos son importantes. Esta palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus, ese don de ver los demonios, algunos dicen que no. Si vieran cómo es de bonito poder verlos, porque como es un don de Dios, no hay miedo, no hay temor. Dios permite a través de ese don de verlos y distinguirlos donde pueden estar, porque ellos saben esconderse, pero el Espíritu Santo los pone a la luz y los muestra si es en una familia, si es en un pueblo, en una ciudad, en un país o en las personas. Y qué bonito es, bueno, y todos los dones son hermosos. Palabra de conocimiento, el don de sabiduría, el don de la fe. Ese don de la fe que a todos como que se nos esconde. Nos toca buscarlo a ver si lo encontramos. Porque ese don es un don que también viene del Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, si tuviera fe como un granito de mostaza. Pero calculemos nuestra fe que tenemos. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en tribulación, esa fe se esconde, ¿verdad? Se desaparece, no la encontramos.
Por eso es importante que tengamos ese don de fe, que lo pidamos al Señor, porque así las montañas se vengan abajo, pasa lo que pase. La fe está puesta naturalmente que debe ser en Dios, porque muchas personas dicen, sí, yo tengo fe allá en la nueva era, tengo fe allá en las velas, tengo fe allí, tengo fe. No, esa no es la fe. Esa no es la fe que tenemos que tener. La fe debe estar puesta absolutamente en la palabra de Dios, sus promesas, sus bendiciones. Entonces, por eso es importante que anhelemos todos los dones. Pero más abajito también la palabra nos relata que todos, porque el don de profecía, todos no son profetas, ni todos son apóstoles, ni todos son maestros. Cada persona tiene en la capacidad de los dones que Dios le ha dado también sus ministerios, ¿no? El don de apóstoles. Pero la mayoría de las personas dicen, es que el apóstol tal. La Biblia nos viene advirtiendo que hay falsos profetas, falsos apóstoles, muchas mentiras se están viendo. Que salgasen de aquí, que metasen de allí, que crean ya yo no sé quién, que le crean a esto que al otro, no. La fe debe ser puesta absolutamente al 100% en nuestro Padre Celestial y en su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que es la buena noticia, porque Jesucristo es la palabra viva, hecha carne, y su sangre que compró la salvación de nuestras almas. Incluye que de pronto muchas personas dicen, tranquilo que ya Dios pagó por su salvación. Sí, ya pagó. Pero el hecho es que usted tiene que trabajar y no perder la salvación, porque Dios lo dio ya todo, lo dio todo. Ahora nosotros tenemos que conservar la salvación. ¿Y cómo la conservamos? Conociendo la palabra de Dios, creyendo en ella y obedeciéndola. Porque no es lo mismo que se recite los salmos, por ejemplo. Una señora me decía, yo le decía, tiene que creerle al Señor, tiene que entregar su hijo, su vida al Señor. Ay, doña Rosita, ¿cuál salmo quiere que yo le recite? Yo lo sé todo. Le dije, no, es que no es que usted se lo sepa, porque Satanás también se lo sabe, y bien. Satanás también sabe la existencia perfecta de nuestro Padre Celestial y conoce las escrituras al piecito de la letra, como decimos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como sus criaturas y sus hijos de Dios? Oír, creer y obedecer. Ah, no, que eso no. Miren las mentiras que les están diciendo. La gente acude, salgo un poquito del tema. Si le dicen que allí hay una persona que tiene el don de milagros, la gente toda corre para allá. No corremos al que hace todos los milagros. Y eso está aquí en las escrituras. Bueno, hay personas que no saben leer y escribir. Yo no sé si todavía, pero por lo menos hace unos 40 años no había personas que yo conocí. Pero la palabra la tenían toda, porque el Espíritu Santo vivía en ellas, porque Jesús vivía en ellas. Eran una Biblia abierta, total. Muchas personas que yo conocí, que Dios me regaló esa bendición de poder conocerlas. Entonces, muchos no son profetas. Cada persona dice lo que quiere y interpreta la palabra como quiere. Aquí no se trata de interpretar la palabra de Dios. Aquí se trata de escuchar o leer y creer y obedecer. Ah, no, yo sí creo.
Eso yo, en el último día, en el último minuto de mi vida, yo me arrepiento. ¿Y acaso sabemos en qué momento es ese último minuto? No lo sabemos. No lo sabemos. La muerte puede estar tan cerca de nosotros y no lo sabemos. Y si no tenemos la oportunidad, porque en una enfermedad larga, de pronto se puede tener el momento preciso de que estamos arrepintiéndonos de nuestros pecados, conociendo más del amor de nuestro Padre Celestial. Pero de pronto es un infarto fulminante. Tuvo la oportunidad la persona de arrepentirse, de pedir perdón y de perdonar, pues no la tuvo. Por eso es lo importante, como la palabra de Dios dice, que vivamos cada momento como si fuera el último momento de nuestra vida. Si cometimos un pecado, no importa cuál, no importa cuál, así sea el pensamiento, sea una palabra, una acción, una actitud, tenemos que inmediatamente arrepentirnos, pedir perdón y perdonar, porque no sabemos ni el día ni la noche, ni en el momento que podamos dejar esta carnecita que nos trae tantas vanidades y tantas cosas, y que por eso se puede perder lo que ya sabemos, la salvación. Que Cristo pagó por mí. Sí, claro, ya pagó. Pero como él dijo en Mateo 5, 17 al 20, yo no vine a suprimir ni la ley ni los profetas. Yo vine a dar cumplimiento a los mandamientos de mi Padre y a darme a conocer que, como le dijeron al Señor, muéstranos al Padre. Qué necios y qué tercos son ustedes. ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen? Es que es increíble. Es que es increíble esa manifestación de Dios a través de su Hijo. Y muchos todavía no lo queremos comprender. La salvación está dada. La sangre del Cordero nos compró. Pero eso incluye que tenemos que arrepentirnos de todo pecado y vivir cada momento como si fuera el último de nuestra existencia, que no lo sabemos. Cuando nos vamos a dormir, tenemos que primero reconocer las faltas del día, nuestras ligerezas, de pronto lo que hablamos, de pronto lo que vimos por ahí, de pronto lo que escuchamos por ahí. Y entonces tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón de corazón. No es Señor, perdóname. No, somos tan importantes. Dejamos a Dios. Señor, perdóname que. No. Señor, estoy arrepentido, estoy arrepentida. Me causa dolor en haberte ofendido. Porque muchos se duermen y se duermen para siempre. Entonces, es una advertencia. En estos tiempos todavía es mucho más peligroso. Perdone que repita las cosas. Es más peligroso. Los tiempos son muy difíciles, muy delicados. Por eso tenemos que trabajar en esto. Y ya les enumeré los dones del Espíritu Santo. Hablar con sabiduría, tener fe, hablar en lenguas, interpretar las lenguas, el don de milagros, ¿sí? Y bueno, el don de echar demonios, de verlos, de echarlos. Y no, yo no puedo decirle al enemigo que sea, el espíritu maligno que sea, es que usted me tiene miedo porque yo soy rosa.
se muere la risa el señor demonio, se ataca, porque a nosotros no nos tiene miedo. Le tiene miedo al poder de la palabra, le tiene miedo a la sangre del cordero y le tiene miedo a la fe con la cual ordenemos o los atemos y les digamos a dónde se tienen que ir. Y es con la palabra. Yo, Rosita, lo digo, no. La escritura dice, con el pastor o el sacerdote o la persona que sea, tenemos que actuar en la palabra, no a nombre personal, porque a nombre personal el enemigo no nos teme, ¿no? Para nada. Le teme a esto, le teme a la palabra. Y la palabra, recuerden que la palabra misma es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya hicimos un recordatorio de los dones del Espíritu Santo y más abajo que no todos son profetas, no todos hacen milagros, no todos son apóstoles, no todos son maestros, ¿sí? Entonces, el tema lo estuvimos tratando, sino que no alcanzamos el viernes pasado, sobre los frutos de los dones que hemos recibido. Porque si no producimos frutos, quiere decir que no recibimos los dones. Ninguno, el que sea. Si no producimos frutos, de lo que dice en Gálatas 5:22, que debemos producir nosotros, cada persona. Póngale que usted no tiene el don de lenguas, pero recibió esa palabra del Señor y usted mismo no se da cuenta que su lenguaje empieza a cambiar. Porque es que el Espíritu Santo, la palabra de Dios no se va vacía, siempre va a tener frutos. Él siempre va a tener frutos en nosotros. Entonces empezamos a cambiar, a ser sensatos. La violencia y una cantidad de cosas que ese bla, 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 y muchas cosas empiezan a cambiar en nosotros. Y puede que nosotros no nos demos cuenta, pero las personas que están en contorno nuestro sí se dan cuenta del cambio que cada persona tiene. Si recibió, si le cree a Dios naturalmente y si le quiere obedecer y si anhela esa presencia maravillosa de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, de hecho que usted y yo cambiamos o cambiamos. Y entonces vamos a producir frutos. Ya estuvimos leyendo la vez pasada de que si no hay frutos en nosotros, pasa como la higuera, ¿no? Recuerda que Jesús iba caminando con sus apóstoles, sus discípulos, y a lo lejos vieron una higuera, y entonces Jesús se acerca a la higuera, pero la higuera estaba hermosísima, muy frondosa, con bastantes ramas bonitas, pero no tenía fruto. Y pasa lo mismo con nosotros. Podemos vestirnos muy elegantemente, podemos peinarnos muy lindo, podemos maquillarnos, de pronto tener algunos lujos, podemos tener el mejor carro, la mejor casa. Bueno, podemos tener muchas cosas, pero no damos fruto de lo que debe haber en nosotros, a quien albergamos, porque somos ese templo donde debe vivir el Espíritu Santo, donde debe vivir la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, debe vivir aquí en nosotros. Y poco a poco, algunas personas cambian así ligerito, otras personas son más lentas para cambiar, pero a medida que van escuchando, van leyendo, van orando, vamos cambiando. Porque a mí me pasó así, y de pronto a otros les ha pasado así como racita, ya, ¿no? No sé, eso es de acuerdo como Dios quiera, como sea la voluntad del Señor. Porque uno oye
a personas que oran y uno dice, qué maravilla, qué oración tan linda. No, me tocó el corazón, no, no me hizo llorar, no. Entonces uno dice, ay, que yo pudiera así orar como esa persona. Y ahí tengo muchos testimonios. Estábamos aquí orando una vez, hace unos 15 años, tal vez más. Estábamos orando y una persona le dijo, Señor, yo quiero aprender a orar. Y el Señor le dijo, lee mis escrituras. Porque es que no es como Rosa ora, o como el pastor, o como el sacerdote, o como la otra persona. Es que en la Biblia hay cantidad de esa palabra de Dios con la cual nosotros podemos orar. No es aprendiéndonos de memoria una cantidad de cosas y de repetirlas y repetirlas y repetirlas. No es así. Hay gente que dice, Rosita, es que no puedo orar. ¿Qué hago? Yo le digo, dígale al Señor que usted no puede orar. Y entonces, si la gente dice, Señor, no puedo orar, ya está orando. Ya le dijo al Señor, ya le dijo, Señor, es que no sé cómo orar. Ya lo dijo, ya oró, ya clavó, ya movió esa boca. Y entonces vendrá esa ayuda del Espíritu Santo. Vendrá a través de la lectura de las Sagradas Escrituras. Hay tanto conocimiento, tanta sabiduría en él, tanta, que se nos pega. Y uno lee cuando el pueblo de Israel, antes de Cristo, ¿no? Del nacimiento del Mesías, porque él desde siempre existió, desde siempre. Lo que pasa fue que se hizo hombre allá en el año 2021. Se hizo hombre, nació como hombre. Pero desde siempre, nada fue hecho sin él, todo fue hecho con él, porque desde siempre existió, igual que nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces, cuando leemos las escrituras, que el pueblo eran perseguidos, ¿no? Por los enemigos, por el rey de aquí, ¿no? Entonces era perseguido. Entonces, como eran desobedientes, el rey empezaba a decir, me voy a tomar esa ciudad, me voy a tomar eso. Y claro, cada toma, pongan cuidado, cada toma de un territorio incluye muerte, desolación, tristeza, derramamiento de sangre. Y cuando ya veían ellos que ya no podían, que era imposible contener a ese rey enemigo, siempre había un profeta. Y ese profeta oraba en intercesión. Padre. Ay, porque ahí sí inmediatamente ellos decían, llamemos al profeta, a ver qué el Señor que nos dice, ¿no? Ahí sí se acordaban que Dios estaba ahí pendiente, como está pendiente ahora. El profeta que fuera Jeremías, Isaías, Amós o Oseas, bueno, en fin. Consultemos al Señor. Y consultaban al Señor. Y el Señor hablaba por desobedientes. ¿Y el profeta qué hacía? Clamar a Dios el perdón de los pecados de su pueblo Israel. Eso sí, todos tenían que estar en ese tiempo, se rasgaban las vestiduras, se untaban de ceniza y bueno, así lo hacían. Y no es que ahora también lo hacen, que el pueblo judío lo hace. No lo sé, no lo sé. Toca que ir hasta allá mirando. Ahora nos rasgamos el alma, pero de rabia, de una ira
de un odio, de un resentimiento que no podemos con todo eso dentro de nosotros. Así es como nos rasgamos ahora. Esa boca que maldice, esa boca que critica, esos ojos que miran mal, esos oídos que oyen cosas horribles, cuando tenemos todo a la mano. Todo lo tenemos a la mano. ¿A quién vamos? Al que tiene palabras de vida eterna. Solamente Él. Señor Jesús, amadísimo Señor, mira, tengo rabia, tengo ira, tengo algo en mi corazón, tengo miedo, tengo temor, Señor, estoy enfermo, pero vengo arrepentido, Señor, vengo con dolor en mi corazón, no he podido perdonar, Señor, no he podido pedirle a las personas que me perdonen, me ha costado trabajo, ayúdame. Y Él llega ahí, Él está ahí a la puertica, ahí esperando que usted. No, pero es que nunca me oye, porque es que nunca me oye, porque es que no, sí oye, pero sí oye siempre y cuando nuestro corazón se alinee con Él. Él es amor, Él es compasión y Él es sabio y es justo. Y bueno, cantidad de adjetivos que podríamos darle. Recto, profundo, inmenso, grande, poderoso. Y cuando vamos a Él con el corazón contrito y humillado, Él nos dirige, Él nos lava, nos limpia, nos purifica. Y tenemos toda la oportunidad de hacerlo. Por eso debemos primero anhelar ese bautizo del Espíritu Santo. A usted le dijeron, no, pero usted lo bautizó allá lo bautizaron con agua, a mí también me bautizaron con agua. Un sacerdote nos echó el agua allá y hizo una oración y ya. Y nos identificamos con Dios, eso sí. Pero vamos creciendo y eso se nos sorprende. Si los papás no cultivaron en nosotros la oración, el amor a Dios, la profundidad de Dios, el conocimiento de Dios, pues eso vamos creciendo y cada uno hace lo que quiere, vive como quiere. Y en estos tiempos tan difíciles, entonces se meten al internet, se meten y sacan toda la basura que les ofrece el paganismo, que les ofrece don Satanás. Yo lo digo hasta con respeto, porque él es muy rápido para inundar la mente de toda la cantidad de mentiras. La primera mentira es que Él no existe, que es mentira. Satanás no existe. A otros les mete la mentira, póngase en posición de loto, ¿no? Flor de loto, y concéntrese, deje la mente en blanco y piense positivamente. Ahí está don Satanás. Pero no vamos a la fuente. Y la fuente es nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas se quejan. No, pero es que yo le digo. Como no tenemos la sabiduría, porque no nos gusta leer, porque no nos gusta orar, porque mantenemos sorditos, cieguitos y muditos a la palabra de Dios. Entonces, no es que yo le pido y le pido. ¿Usted qué le da a Dios? Nada, yo no tengo que darle. ¿Cómo no que sí tiene? Ahí tiene el corazón, entrégueselo al Señor. Entreguémosle este corazoncito que palpita y que es necio, que es terco, démosle todo esto al Señor y verán los resultados. Clamémosle al Señor los dones del Espíritu Santo. Y no los dejemos perder. No los dejemos dormir. Vamos a producir frutos. Ya vamos a continuar con los frutos
de los dones del Espíritu Santo que están en Gálatas 5:22. Paciencia, humildad, sencillez, amor. Y en esto incluye la perseverancia. ¿En qué? La perseverancia en la oración, la humildad. Es que yo soy así. No, yo sé mucho. Yo, mire, si quiere le recito los dones del Espíritu Santo y hasta se lo sabe de memoria. Que los frutos de los dones, no, sí, mira, ahí están en Gálatas 5:22, y es esto, y es esto, y es esto. Se creció. Pero ¿sabe qué? No hay nada. Hay literatura, hay sabiduría humana, pero no hay la sabiduría de Dios. Es conectarnos con Él. Es agarrarnos de Él. Y empiezan a haber resultados. Porque Dios no defrauda a aquel que viene a Él, aquel que clama desde aquí, con su rodillita pelada, con su rostro en el suelo. No, que no hay necesidad. No, sí hay necesidad. Porque el hombre es grande solamente cuando se arrodilla ante nuestro Padre Celestial. No hay ningún otro motivo, ¿no? No, ninguna otra solución. Qué bonito es. A mí me encanta, me fascina ver a los hombres, a los varones, allá arrodillados, allá con su rostro en el suelo. Muchos lloran, muchos se acercan a Él con ternura, con amor. Y a mí me encanta verlos, porque el hombre es de naturaleza fuerte. Nosotras somos las blandengues. Así nos hizo Dios. Y aquí, así. No creo. Dos hombres en la casa, no. Un hombre y una mujer. El hombre fuerte, el hombre que trabaja, el hombre que... Y la mujer, la suave, la tierna, la cantaleta, la que cala, ¿cómo es? A todo momento hace cantaleta. No, esa mujer cantaletuda todavía no tiene a Dios en su corazón. Porque tenemos muchas personas. Hablan tanto de la Virgen María, pero no la imitamos. Porque la palabra de Dios dice que María guardaba todo en su corazón. Todo. Todo lo recibía y todo lo guardaba. ¿Y era fácil? No era fácil. Pero era callada. Como dijo en Lucas 1, 46 al 55. Mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Qué cosa tan bonita. Qué cosa tan bonita. Hágase, cuando fue el anuncio de Gabriel, hágase en mí según tu palabra. Y entonces hablamos de la Virgen, pero no hacemos ninguna imitación. No es que esa vieja no hable de la Virgen, no, yo sí hablo de la Virgen. Pero como a muchos les gusta hablar de ella, imitémosla. En la humildad, en la sencillez, en la grandeza de su corazón. Que aún viendo cómo llevaban a su hijo, cómo lo maltrataban, cómo lo azotaban, cómo guardaba todo eso aquí en el corazón. Porque cuando Jesús fue presentado en el templo, el sacerdote Simeón le dijo lo grande que era el Salvador. Chiquitico, tenía 8 días, lo grande que era el Salvador. Y que una espada atravesaría el corazón de María. Y fue así.
Así que vivamos como Dios nos está mostrando que debemos ser. Las personas que me dicen a mí, Angélica, ojalá creyeran un poquito como yo creo. Ojalá creyeran un poquito. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a producir frutos. Benignidad, humildad, sencillez, sensatez, sabiduría, amor, bondad y esperanza. Son 3 cualidades impresionantes. ¿Cuál de las 3 es la más importante? A ver. ¿Cuál de las 3 es lo más importante? Piensa. El amor. El amor lo perdona todo. Lo tolera todo. El amor calla. Y busquemos esa respuesta y verán lo que yo estoy viendo ahora. El amor para perdonar. El amor para guardar. Para tolerar. Para ser generoso. Son esas 3 cualidades la más importante de todas. Pero vamos a leer. Vamos a leer en Colosenses 3:12. Y anoté yo que era la segunda parte de la charla de la semana pasada. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Vivan pues revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. En la primera de Pedro 2:3 dice, si es que realmente han llegado a darse cuenta que el Señor es bueno, porque Él es bueno. Porque es misericordioso, porque es justo, porque es compasivo. La continencia. ¿Qué es eso? Es el control sobre un sentimiento o impulso para moderar su intensidad. Es sinónimo de dominio propio. Y en eso va mucho con la parte, con muchas cosas de nosotros, pero especialmente con la parte sexual. Esa continencia. Esa gente que le ha prometido a Dios castidad y que les cuesta mucho trabajo, pero saben dominar su mente, sus instintos. Esa parte es tan importante, ese dominio propio. La persona que es iracunda, aprendemos y damos fruto y podemos controlar esa ira. Es que me sacó la piedra. Sí, me ofendió, sí me maltrató, sí me insultó. Pero no le voy a dar gusto a la ira. No le voy a dar gusto, no, señor. Tengo que ser mansita.
tengo que ser humilde, así me están pisando los callos. En 1 Corintios 7:9 y 2 Timoteo 1:7 dice, pero si no pueden controlar su naturaleza, dice Pablo, que se casen, hablando aparte sexual, pues más vale casarse que consumirse de pasión, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y buen juicio. ¿Cómo les parece? Esto es tan importante, producir estos frutos. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es docilidad, es suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato apacible de carácter, exenta de toda altivez y de toda vanidad, predisposición mental que permite sufrir con paciencia las ofensas que se reciben, sin irritación, sin resentimiento o con ánimos de venganza. Mire qué fruto tan hermoso que debemos producirlo. A mí me gusta pesar, poner como en una balanza. Aquí está el Señor, está ahí en la mitad de esa balanza. Y si yo lo amo, porque yo tengo que dar testimonio, primero en la familia, segundo en la comunidad y en cualquier parte donde me encuentre. Estoy hablando muy personalmente. Y les cuento que no es fácil, pero pesemos el amor, pongámoslo en la balanza. Si amamos a Dios, tenemos la capacidad, tenemos esa capacidad de ser mansos. ¿Recuerda cómo dice la palabra de Dios? ¿Quién era manso? Manso y humilde de corazón. ¿Quién? Pues el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Manso y humilde de corazón. Bueno, en la Biblia es actitud mental. Los humildes volverán a alegrarse en el Señor. Los más pobres se gozarán en el Dios Santo de Israel. Las personas mansas son enseñables. Dios enseñará a los mansos su camino. Oye, ¿qué tan importante es esto? Las personas mansas son enseñables, porque una persona iracunda, una persona soberbia, cuando se le habla, cuando se le lee, ¿cómo es la respuesta? No quiere escuchar, porque puede saber mucho y puede ser tan intelectual y puede saber todas las escrituras de memoria, pero hay tanta soberbia en algunas personas que cuando se habla, yo no sé. No es que yo lo sé, es que yo soy mucho. Sí. Habrá mansedumbre ahí, habrá humildad, habrá bondad. Nada. No produce frutos la persona y puede tener muchos dones, yo les cuento, pero sin frutos, sin frutos. Entonces dice que son enseñables las personas. Hay personas que tienen una sed de Dios tremendo y qué más, y entonces cómo fue, y entonces qué más hizo el Señor. Ay, no, qué maravilla, qué
Y entonces, ¿qué más dice ahí? Y uno empieza a leer la palabra y uno ve, mire, y aquí pasó esto, qué maravilla. Y eso uno se mete ahí y lee hasta culminar que la enseñanza nos trae una revelación. Y una persona nos está enseñando, y entonces si somos mansitos, humilditos y todo eso, dice que la palabra dice que somos enseñables. Metámonos ahí. Somos enseñables. Nos enseñan y no respondemos con una sarta de inteligencia, con una sarta de vanidades. Bueno, dice que son enseñables. Dios enseñará a los mansos su camino. ¿Será que les enseña a los soberbios y los orgullosos? Pues no. No. En el Salmo 25:9 dice, y guía por su camino a los humildes, los instruye en la justicia. En Hebreos 12:4-11 dice, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprendan, porque el Señor corrige a quien él ama y castiga a aquel a quien recibe como a hijo. Yo lo repito. No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Es difícil que nos reciba como a hijos, pero él es bondadoso, misericordioso, y si vamos así humilditos, pues nos recibe y nos corrige. Pero algunas personas, por ejemplo, en ese don del servicio, la gente a veces se molesta. Ay, no, pero yo no hago sino servir. Yo soy la que sirvo los tintos, yo soy la que organizo aquí, yo soy la que barro, yo soy la que limpio. Yo soy, a mí me tienen aquí desde criada, de sirvienta, claro, ya están. No hay humildad, no hay sencillez. Y si ese fue el don que Dios les regaló, pues hay que hacerlo con amor. ¿No? Y que la palabra de Dios dice eso. No vuelvo yo no vuelvo aquí. Yo no vuelvo, porque es que el Señor a todo momento que, no, el Señor ni siquiera me corrige, es que yo no doy motivo, no, sí, estamos llenos de motivos para que el Señor nos esté corrigiendo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Bueno, pues depende, ¿no? Porque hay muchos hijos que sus papás nunca los han corregido y por eso hoy vemos lo que vemos en la calle. Soberbia, destrucción, violencia, muerte. Sí, a veces no los corrigieron. A veces los dejaron ahí a la tabla. ¿Cómo es que se dice? Sueltos. Pero si Dios no los corrige a ustedes, como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. ¿De quién? De Dios. Como dijo Jesucristo, como le dijo a los fariseos, ustedes no son hijos de Dios, sino son hijos del diablo. Soberbios, altivos, sabían las escrituras, pero por allí no se veía de que las supiera realmente. Bueno, además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. Y hay de que uno le levantaran la mirada, póngale su cachetada. Y a las pobres mujeres nos agarraban del pelo, vaya en oficio. Bueno, ¿para qué les cuento? Porque no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener vida. Entonces,
Si nuestros padres físicos, los biológicos, nos corregían y obedecíamos, porque es que obedece u obedece, sí. Entonces, ¿por qué no nuestro Padre Celestial, Él nos corrige, nos enseña para que podamos alcanzar la salvación? Porque todo esto conduce a la salvación de nuestras almas. Todo esto conduce a eso. Dice, nos corregían los papás, según a ellos les parecía bien, ¿no? De pronto a nosotros no nos parecía tan bonito, pero bueno. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él es santo. ¿Por qué nos corrige el Señor? Para nuestro provecho, porque nos está mostrando el camino en la obediencia, en la paciencia, en la humildad, en la sencillez, en la sensatez. Son fructíferos, ¿no? Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Uy, sí, cómo duele. Yo sí puedo dar razón de eso. Pero uno aprende la lección. El resultado es una vida de paz y rectitud. La mansedumbre significa disposición tranquila, equilibrada en espíritu, que mantiene las emociones bajo control. No se refiere a una persona tonta o débil, sino a la persona que posee la cualidad de perdonar injusticias, corregir sus faltas y gobernar bien en su propio espíritu. La mansedumbre es una total dependencia del Padre Celestial. La mansedumbre es una total dependencia de Dios. No hay otra manera. En resumen, la mansedumbre es, digamos, autocontrol. Es ser sabio para manejar el poder, la autoridad delegada y también manejar sus emociones, aun cuando está bajo presión. Y muchas veces, ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Bueno, yo no lo saqué porque es que eso estaba escrito. El buey es un animal muy manso, pero a la vez muy fuerte. La persona mansa no se ve afectada ni por la crítica, ni por la alabanza. Ni por la crítica, ni por la alabanza. Porque hay personas que cuando las alaban, se crecen, se inflan, se les ve afectadas porque me alaban, eso porque yo merezco la... No, aquí el único que merece alabanza es Dios. Respeto merecen las personas, claro que sí. Pero muchas personas alaban a las otras personas y entonces, en lugar de hacerles bien a esas personas, les hacen un mal, ¿sí? Entonces, la persona que no se afecta por la alabanza, que le hacen, no, es que usted es una maravilla, no se afecta, sigue siendo la misma personita mansa, humilde, que enseña, que da testimonio. Bueno, es la solución para terminar con la ira y el carácter explosivo. Nos cuesta un trabajo, ¿no? Veamos Números 12:3. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Eso dicen las escrituras. Eso dicen las escrituras. Vamos a leer. Bueno, vamos a leer el Mateo 8 de 1 al 4 y el Salmo 128, así como vamos a leer aquí en la palabra, porque aquí habla de sanidad. Y es importante, porque vamos a hacer una reflexión sobre esta parte de la palabra. Mateo 8, del 1 al 4, dice, cuando Jesús bajó del monte, mucha gente lo siguió. En esto se le acercó un hombre enfermo de lepra, el cual se puso de rodillas delante de él y le dijo, Señor, si quieres,
puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y dijo, quiero, queda limpio. Al momento, el leproso quedó limpio de su enfermedad. Jesús añadió, mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que conste ante los sacerdotes. Ustedes saben que en aquel tiempo la lepra era como una maldición. Y estamos hablando de lepra física, ¿no? Estamos hablando de lepra física. Y como era leproso, tenían un letrero que decía, soy leproso, soy leproso. Bueno, eso es lo que a mí me cuentan, porque eso es lo que dicen las escrituras, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús le dijo a ese hombre, ve, lleva la ofrenda, un pichón, una palomita, bueno, en fin, lo que el hombre podía llevar al sacerdote, para que constara, y ese título de leproso ya no estaba, porque ya Jesús lo había sanado de la lepra. Ya Jesús lo había sanado de la lepra. Y vamos con esto tan importante que es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Hay mucha gente que se ofende tremendamente porque no han recibido sanidad física. Pero es que antes de la sanidad física tienen que recibir sanidad interior para muchas personas. Muchas personas tienen que cambiar su manera de hablar, su manera de ser. Vamos a leer en Jeremías 17:8. Dice, perdón, no es, sí, 17 versículos 7 y 8. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hasta la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Nunca deja de dar fruto. Vamos a leer el Salmo 128. Lo tenía por acá y se me escondió. Bueno. Los beneficios, perdón, las bendiciones del Señor. Feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas, tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Que el Señor te bendiga desde el monte Sión, que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida, que llegues a ver a tus nietos. Todos son bendiciones del Señor, pero para uno ganarse esas bendiciones del Señor, ¿sí? El que honra a Dios, el que le cree. Cuando Dios nos habla por medio de un profeta, que tenemos que cambiar cierta actitud, si no cambiamos esa actitud, no recibimos lo que le estamos pidiendo. Y muchas veces es la sanidad física que nos atormenta tremendamente. No es bueno estar enfermos. Si Dios nos está hablando que debemos pedir perdón y perdonar y no lo hacemos, no vamos a recibir la bendición de Dios. Porque es que Dios no es el alcahueta de nuestros pecados. Él lo hace por nuestro bien, que nos dice. Por ejemplo,
Hace mucho tiempo, muchos casos, cantidad de testimonios. Personas que no reciben la sanidad física, algunas personas porque tienen espíritus demoníacos, porque han abierto puertas, por ejemplo, al odio, al rencor, al resentimiento, a la falta de perdón. Y eso mientras no se cierre, ¿cómo se cierra esa puertecita? Pues perdonando, amando, reconciliándonos, amando al que nos hace daño. Muy difícil, pero es una orden, eso es su palabra y lo tenemos que hacer. Que tenemos que cambiar nuestra actitud, que tenemos que perdonar a aquella persona que nos hizo tanto daño. Puede ser el daño más terrible, pero muchas personas no son sanadas físicamente porque no se humillan delante de Dios, porque no reconocen que lo que Él nos está diciendo es para nuestro provecho, es para nuestro bien. Qué bonito que Dios sane nuestro cuerpo, qué bonito que Dios sane. Uy, es que nos sentimos, pero muy bien. Pero si no le obedecemos, ¿no? Cuando uno le dice, cuando un cáncer, por ejemplo, un cáncer es estado a través del odio, a través del resentimiento, contra todo y contra todos, pues ese cáncer no se sana, así de fácil. Algunas personas han necesitado un proceso para sanar interiormente, porque hay personas que están llenas de odio y de resentimiento porque fueron abandonados por los papás, o porque fueron maltratados, o porque fueron rechazados, y se genera en la personita un rechazo, va creciendo con odio, con resentimiento, con una ira, sí, pero cuando Dios empieza a sanar esa parte interior, el por qué sus papás se fueron, se murieron, se murieron. El niño, el demonio le mete una cizaña aquí y le dice, su papá, su mamá no lo querían, porque mire, lo rechazaron, lo dejaron, lo abandonaron. Y esa mentira de Satanás está ahí. Y entonces el niño crece creyendo en el rechazo y en el abandono de sus papás. Pero cuando llega a tener el conocimiento y la sabiduría de que los papás se fueron porque, bueno, un accidente, bueno, lo que haya sido, pero se fueron, no fue porque no lo amaban, no, fueron las circunstancias. Cuando Dios empieza a sonar eso, el niño o la persona ya puede ser hasta una persona ya vieja, ya está anciano, ¿sí? Pero cuando recibe esa sanidad, digamos, esa conciencia de que no fue culpa de los papás, ni fue culpa de Dios, ni más faltaba, pero se había generado y se genera ese cáncer, se genera artritis reumatoidea degenerativa, problemas óseos, cualquier enfermedad por falta de perdón. No es que yo no perdono, si usted no perdona, yo no oro por usted, así de fácil. Porque se va a poner uno de alcahueta con la persona, decirle, Señor, pero perdónalo, porque, pero sánalo, Señor, pero bendícelo, Señor, pero uno insiste, ¿no? Y el Señor hasta que dice, porque ella o él hacen esto y esto y eso y no quieren cambiar. Así que por eso no nos incomodemos, no busquemos lo que no se nos ha perdido, lo que tenemos ahí, aquí dentro del corazón, tanto pecado, tanta maldad. Y Dios nos está llamando mientras no se arrepienta de corazón, porque es que a la gente le han enseñado, repite un salmo, y la gente repite el salmo y repite el salmo y 1000 veces el salmo, pero no recibe la sanidad. ¿Por qué? Porque en su corazón le falta el amor, le falta el perdón, le falta la bondad, le falta aceptar que se equivocó toda su vida. Violencia, maltrato, abusos de toda índole, maldiciones, boca, tremenda boca. Entonces, buscamos por todos los medios. Si no hay obediencia a lo que Dios nos está diciendo,
porque Él es amor y bondad y misericordia. Pone a este profeta, pone a este, pone a este, pone a este y pone a este, y nos dicen y nos dicen y nos llenamos de ira y como, ¿por qué yo quiero que me sane? Que Dios me sane y ya, listo y punto, yo no quiero más, que usted no ora por mí lo suficiente. A mí me han regañado muchas personas, sobre todo me llamó una señora hace, no sé, hace unos 25 años tal vez. Me fui a orar al niño al hospital militar, tenía leucemia. Y entonces, primero porque la señora empezó a recibir visitas y el niño hacía rochela con esos carros, esos no pueden hablar ni nada, ya en los hospitales. Y no dejaba orar ni dejaba nada la señora. Y yo incómoda porque, pues, ¿qué hacía yo ya metida tanto tiempo? Hasta que los señores que estaban visitando a su amiga, al niño, yo les dije, señores, ¿me quieren acompañar a orar por este niño? Y la gente sí, claro, sí, señora. Qué bueno. El Señor había dicho que no sanaba el niño. El Señor dijo que Él no sanaba el niño porque no había conversión ni en el papá del niño ni en la señora. Si ustedes no cambian su actuar, su pecado y se arrepienten, fue lo que dijo el Señor, yo no sano al niño. El niño tenía 5 años. Pero después, claro, el niño murió. Y me llamó la señora y eso me dijo de qué me iba a morir. Porque yo no había orado, porque no había sido capaz. Y yo le dije, no, la que no fue capaz de cambiar fue usted, que me da pesar que el niño se haya muerto, pero de todas maneras le dejo la recomendación, cambie o cambie, porque esta vez fue el niño, quién sabe después qué más puede hacer. Entonces, es importante que busquemos a Dios, pero de corazón. No repitamos frases. El Señor dijo que está conmigo por siempre. Sí, Él siempre está ahí, pero usted tiene que cambiar. Usted tiene que doblegarse delante de Dios, cambiar sus groserías. El adúltero que tiene su amante, la señora que tiene su amante, bueno, lo que sea. No, pero es que yo soy feliz con ella. Uy, esta vieja me fastidia. O la señora dice la misma cosa. Ah, pero quieren prosperidad, quieren bienestar, quieren salud. Pues no va a ser eso porque Dios no es alcahueta de nuestros pecados. Él nos está llamando al arrepentimiento y lo tenemos que hacer. O nos arrepentimos o que el barco se hunda. Dejamos a Jesús ahí paradito con su manito estirada y nosotros hacemos todo lo que creemos que debemos hacer porque no cambiamos, no dejamos que entre Dios en el corazón. Y vamos a insistir en que recibamos, pidamos los frutos del Espíritu Santo, perdón, los dones del Espíritu Santo y vamos a producir los frutos de esos dones o de esa palabra del Señor que día a día que nos está hablando. Vamos a orar. Vamos a clamar. Hay varias personas que, bueno, por la voluntad de Dios se fueron, partieron ya de la tierra, se fueron, y muchas otras personas que la misericordia de Dios los ha traído a la vida, les ha dado una oportunidad. Hay varios enfermos que están anotados aquí y vamos a clamar por ellos, vamos a clamar por ellos. Yo les iba a tratar un tema sobre la lepra, ¿verdad? Jesús sanó a aquel leproso. ¿Nosotros cuántas lepras tenemos? ¿De qué está enfermo Colombia? ¿Cuántas clases de lepras tenemos? Y esas lepras son las que hoy, en este momento, no vamos a pedir por esa lepra física, sino por esa lepra espiritual que corroe, que mata, que destruye y que daña. Así como le dijo el leproso a nuestro Señor Jesucristo, si tú quieres, me sanas.